18 de junio de 1944, 6:10 de la mañana. Cerca de Castel del Río, Italia. El sol naciente se filtraba a través de la tenue niebla de la montaña, bañando la cresta con franjas irregulares de luz. La campaña italiana había entrado en otra fase agotadora. Las dotaciones de mortero a lo largo del frente aliado se enfrentaban a los mismos problemas día tras día. El terreno que parecía plano en el mapa presentaba pendientes en ángulos ocultos. Los valles absorbían el sonido. Las colinas distorsionaban la percepción de la distancia. Los exploradores alemanes utilizaban este caos para sobrevivir, transmitiendo las coordenadas de la artillería con precisión letal. Cada disparo fallido suponía un riesgo adicional para los hombres en las trincheras que esperaban refuerzos. El sargento Thomas Miller caminaba a grandes zancadas por la zanja de mortero, observando la ladera con serena seriedad. Tenía poco más de 30 años, delgado por el trabajo del campo, y su mirada escrutaba la tierra con el mismo rigor con el que antaño evaluaba las hileras de trigo. Había crecido en la Ohio rural y se había pasado la vida recorriendo los campos, revisando las zanjas de drenaje, midiendo el forraje y trazando rutas de riego, basándose únicamente en su experimentado sentido de la distancia y el ángulo. La agricultura exigía precisión. Castigaba los errores. Esa disciplina lo acompañó en la guerra. Sus hombres lo respetaban. Confiaban en su buen juicio bajo fuego intenso. También notaron su inusual costumbre de arrodillarse en el suelo al amanecer, trazando ángulos irregulares con palos y marcando con precisión el terreno con marcadores improvisados. La doctrina militar convencional exigía que los morteros se ciñeran a tablas de tiro, unidades de puntería y estacas previamente establecidas. Esta doctrina funcionaba en terreno abierto y sin obstáculos. Italia no era un lugar abierto. Las crestas de las colinas se curvaban suavemente. Pequeñas irregularidades en el terreno podían hacer que los proyectiles fallaran su objetivo por 30 metros. Los observadores alemanes de vanguardia utilizaban estas depresiones ocultas para desaparecer entre correcciones. Las tripulaciones aliadas disparaban más para compensar, exponiendo sus posiciones al fuego de artillería. Miller había visto demasiados proyectiles desperdiciados. Había visto a hombres sufrir porque el ángulo de un solo tubo de mortero se había desplazado una fracción de grado en el momento equivocado. Unos días antes, un equipo de reconocimiento alemán había establecido un refugio cerca de un muro de piedra derruido. Las líneas aliadas lo detectaron, pero el fuego de mortero falló. 10 minutos después, la artillería alemana respondió al fuego, matando a 2 estadounidenses. Miller llevaba este recuerdo consigo. Lo repasaba mentalmente una y otra vez mientras probaba nuevos métodos de análisis del terreno. La herramienta que lo cambió todo entró en su vida silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta. Era una pala de grano desechada que encontró cerca de un pozo de alimentación. Alguien la había usado meses antes para descargar alimento para animales. El metal curvado le recordaba a las palas que usaba en casa para la cebada y el maíz. Le gustaba cómo la forma reflejaba la luz. Le gustaba cómo la curva formaba un arco predecible. En una granja, había aprendido a comparar los pequeños cambios en esa curva con los cambios en el horizonte. Esa vieja costumbre resurgió ahora, a kilómetros de Ohio. Llevó la pala a su pozo de mortero y comenzó a experimentar. La colocó en el suelo, comprobó el ángulo de su filo y observó cómo cambiaba su curvatura al moverla ligeramente. Para marcar las correcciones progresivas de recorrido, colocó pequeñas clavijas de madera alrededor de la pala. La pala sirvió como punto de referencia visual. Las clavijas formaban un patrón medible. Estaba convencido de que podía desarrollar un sistema repetible para microcorrecciones, algo imposible con el equipo estándar. Al principio, los hombres de su grupo se burlaban de él. Les caía bien, pero la idea les parecía extraña. Una pala para granos no tenía cabida en la guerra. Miller ignoró sus comentarios. Conocía el terreno mejor que nadie en el batallón. Al mirar al otro lado de un valle, no veía laderas ni árboles. Veía pendientes, cursos de agua, cambios de elevación y la reducción de alcance causada por la niebla. Desarrolló su sistema poco a poco. Cada día probaba pequeños ajustes y comparaba los resultados con los instrumentos de observación de la unidad. Recalibraba la distancia entre las clavijas. Marcaba nuevas líneas de referencia en la pala. Esperó a que hubiera nubes y luego comprobó cómo la luz difusa afectaba la curva. Registraba los resultados en silencio. La presión enemiga aumentó durante la segunda semana de junio. Los exploradores alemanes se volvieron más activos. Patrullaron la línea de árboles al amanecer y transmitieron las coordenadas de artillería en cuestión de minutos.
La compañía aliada en el flanco de Miller reportó 3 bajas en un ataque rápido lanzado poco después de una señal de exploración. Todos sabían que los exploradores debían ser eliminados antes de que pudieran iniciar un bombardeo mayor. El 18 de junio, un observador avanzado detectó actividad inusual cerca de una cresta a casi 1 kilómetro de distancia. 5 exploradores alemanes se escondieron tras una roca de granito y tomaron posiciones donde sospechaban que había un enlace de radio. El observador solicitó fuego de mortero. El objetivo era difícil de alcanzar. Estaba a gran distancia y era poco visible. Las tablas de tiro estándar podrían haber cubierto el área general, pero no la dispersión precisa necesaria para una neutralización completa. Un disparo fallido habría alertado a los exploradores y los habría obligado a buscar refugio. Miller se acercó al tubo de mortero y examinó la cresta con sus binoculares. Reconoció su contorno al instante. Era el tipo de pendiente que causaba problemas a las tripulaciones, pues su ángulo cambiaba rápidamente. Más allá de la cresta, el terreno descendía, creando un punto ciego. Calculó que las correcciones habituales harían que los proyectiles cayeran en el frente en lugar del terreno trasero. Informó a su superior que tenía la intención de usar su sistema improvisado. El superior dudó. Le resultaba extraño confiar más en una maquinaria agrícola que en el equipo de servicio. El tiempo se agotaba. Los exploradores ya habían desplegado sus antenas. Miller colocó la pala de grano en el suelo. Clavó 3 estacas en la tierra siguiendo un patrón que había desarrollado durante semanas de pruebas. Movió el tubo de mortero poco a poco, ajustando su ángulo a la curva de la pala. Tenía las manos firmes. Ordenó a sus hombres que cargaran. Se disparó el primer tiro. Describió un arco a través del valle y desapareció tras la cresta. Se oyó un crujido agudo. La tierra y el humo se elevaron en una densa nube. Miller hizo una corrección mínima, alineándose con el borde de la pala y las estacas. El siguiente disparo cayó más cerca de los exploradores, obligándolos a cambiar de posición. Vio cómo el patrón tomaba forma. Vio cómo la cresta distorsionaba la vista. Volvió a ajustarse. Su voz serena guió a su equipo mientras los exploradores alemanes se reposicionaban apresuradamente. El cuarto proyectil impactó en un punto ciego, obligando a un operador de radio a lanzarse en picado. El quinto proyectil impactó segundos después. La cresta explotó en una explosión concentrada. Para cuando el humo se disipó, los exploradores estaban en tierra. 5 cuerpos yacían en la colina de granito. No llegaba señal de radio de la zona. La empresa se dio cuenta de que el método improvisado de Miller había logrado en este terreno lo que no había sido posible con las mesas de avituallamiento. La noticia se extendió silenciosamente por la línea de producción. Los hombres que antes se habían burlado de la pala para grano ahora buscaban su consejo. Su técnica se convirtió en una pequeña leyenda dentro de la unidad, conocida solo por quienes habían experimentado su precisión de primera mano. Las horas posteriores al ataque estuvieron marcadas por una tensión persistente en las líneas aliadas. El fuego de artillería alemán tardaba en llegar. Los oficiales interpretaron este silencio como una confirmación de que los aviones de reconocimiento habían sido eliminados antes de que pudieran transmitir las coordenadas. La tripulación de Miller limpió el tubo del mortero, comentando la secuencia de disparo que acababan de completar. Revisaron cada ajuste, intentando comprender cómo cambios de ángulo tan minúsculos podían producir resultados tan precisos a una distancia tan grande. La pala yacía junto al pozo, con una fina capa de polvo adherida a su superficie. Las estacas estaban clavadas en el suelo, siguiendo exactamente el patrón que Miller había usado antes de los ajustes finales. El montaje parecía sencillo, pero cada colocación era el resultado de semanas de estudio minucioso. Había aprendido que ángulos eran cruciales en las montañas y que ilusiones ópticas engañaban a la vista. Sus colegas empezaron a preguntarle sobre los principios del sistema. Querían saber cómo interpretaba la pendiente y por qué confiaba en el borde metálico curvo. Miller explicó que la agricultura lo había obligado a comprender las pendientes naturales sin instrumentos. Su familia cultivaba terrenos irregulares. Medían los canales de riego observando cómo se acumulaba el agua. Predecían las pérdidas de las cosechas rastreando los niveles de humedad en las hileras. Una pala para granos era una herramienta constante en esos campos. Su curvatura le proporcionaba un punto de referencia para los cambios más sutiles. En cuanto el borde de la pala se alineaba con cierto ángulo respecto al horizonte, sabía la inclinación de una pendiente. Este instinto regresó en cuanto sostuvo la pala en la mano en Italia. El sargento al mando se acercó a la mina esa tarde.
Llevaba una tablilla con el informe del incendio de la mañana. Quería saber si Miller podía replicar estos resultados en diferentes condiciones climáticas. Miller confirmó que sí. Le explicó al sargento la separación de las estacas y cómo la curvatura de la pala se correspondía con las diferencias de elevación. La explicación sonaba inusual, pero las marcas en la cresta hablaban por sí solas. Durante los 2 días siguientes, la tripulación realizó pruebas controladas, disparando a marcadores predeterminados en diversas pendientes. Los resultados se registraron y se compararon con cálculos estándar mediante tablas de tiro. El método de Miller produjo consistentemente grupos de disparos más cerrados en terreno accidentado. En terreno llano, la mejora no fue drástica, pero el terreno llano era escaso en Italia. Los oficiales observaron que su sistema compensaba las distorsiones del terreno que habían causado la mayoría de los fallos de la campaña. La compañía comenzó a adoptar su método informalmente. Los equipos de mortero lo observaban mientras trabajaban y ajustaban sus propias estacas de puntería. Algunos tallaban muescas de referencia en placas metálicas sobrantes. Otros fabricaban sus propias plantillas con madera de desecho. Circulaban rumores entre los pelotones vecinos de que un granjero había ideado un método para cruzar las tierras altas italianas. A Miller no le gustaba ser el centro de atención, pero comprendía la importancia de transmitir la técnica. Quería menos munición desperdiciada. Quería exponer a menos hombres al fuego de respuesta. La actividad alemana aumentó a finales de junio. Sus observadores avanzados actuaron con mayor cautela, desplazando sus posiciones a terrenos más elevados para evitar ser blanco del fuego aliado. Esto planteó nuevos desafíos. Los exploradores tomaron posiciones apenas visibles desde los puestos de observación habituales. Los valles dificultaban los movimientos y la niebla creaba falsas impresiones de altitud. Miller estudió cuidadosamente cada informe de campo, intentando crear nuevos patrones de marcadores que correspondieran a las crestas montañosas. Una noche, el oficial de inteligencia del batallón visitó la tienda de combate de la compañía. Trajo informes de reconocimiento aéreo que indicaban un aumento del tráfico de radio alemán en el sector. Los analistas sospechaban que unidades de artillería enemigas preparaban ataques coordinados contra las líneas de suministro. La modernización de los puestos de observación formaba parte de este esfuerzo. El oficial quería que todas las dotaciones de mortero estuvieran listas para repeler cualquier movimiento de reconocimiento. Miller escuchó atentamente y, tras la sesión informativa, estudió el mapa. Examinó las curvas de nivel y calculó cómo la elevación afectaría los ángulos de visión. 2 días después, el frente recibió confirmación de que los exploradores alemanes estaban estableciendo nuevos escondites. Un observador avanzado, cerca de un huerto lejano, informó haber detectado movimiento a gran distancia tras un muro de piedra. La posición era difícil de alcanzar con las correcciones habituales. El muro se encontraba tras una depresión poco profunda, lo que complicaba el cálculo de ángulos. El observador necesitaba apoyo de mortero antes de que los exploradores completaran sus posiciones. Miller y su equipo fueron a la trinchera de mortero. Recuperó la pala y la colocó en el suelo. Clavó nuevas estacas en la tierra siguiendo un patrón que había ideado la noche anterior mientras estudiaba el mapa. Su equipo ahora confiaba en él. Ya no cuestionaban la presencia de maquinaria agrícola junto al equipo militar. Simplemente esperaban instrucciones. El observador adelantado transmitía estimaciones de distancia y la altura aproximada del muro. Miller usó binoculares para observar la forma del terreno. Observó el mismo patrón de distorsión que había causado el problema de la cresta a principios de mes. Hizo los ajustes iniciales y ordenó el primer disparo. El proyectil desapareció en la niebla. El impacto fue breve. Miller giró ligeramente el cañón y movió un pasador media pulgada. El segundo proyectil impactó más cerca. Los exploradores alemanes se dispersaron tras el muro. El observador confirmó que seguían allí. Miller hizo un ajuste final observando la luz en el borde del objetivo. El tercer proyectil impactó con precisión en la depresión tras el muro de piedra. La explosión obligó a los exploradores a abandonar su posición. Intentaron retirarse. Miller ordenó un rápido disparo de seguimiento. El cuarto proyectil impactó entre ellos, eliminando la amenaza. Este segundo éxito contribuyó a dar a conocer su método en toda la compañía. Los oficiales comenzaron a considerar maneras de integrarlo en el entrenamiento. Descubrieron que la pala proporcionaba a los soldados un punto de referencia visual estable cuando la niebla o el humo oscurecían el terreno. Los patrones de pasadores permitían microcorrecciones repetibles.
La técnica reducía el desperdicio de munición y aumentaba la fiabilidad en situaciones de estrés. A pesar de este reconocimiento, Miller se mantuvo centrado en su trabajo. No habló de tradición ni de innovación. La precisión en la siguiente batalla era primordial para él. Sabía que el ejército alemán dependía en gran medida de los observadores avanzados para guiar su artillería. Eliminar a los exploradores antes de que pudieran transmitir sus coordenadas salvó vidas en ambos lados del frente. Sus hábitos civiles habían demostrado ser ventajosos en el ejército. Creía que el conocimiento práctico era más importante que el estricto cumplimiento de las herramientas prescritas. La pala de grano lo acompañaba a diario. Su superficie se abollaba con el transporte. Su superficie se oscurecía con la tierra y el humo. Las estacas de la tienda cambiaban de forma a medida que optimizaba su espaciamiento. Su sistema evolucionaba sutilmente con cada uso. La tripulación comprendió entonces que estos pequeños ajustes a menudo marcaban la diferencia entre un acierto y un fallo peligroso. Aprendieron a interpretar el terreno desde su perspectiva. Empezaron a notar sutiles cambios en el ángulo del horizonte que antes habían ignorado. A principios de julio, una fuerte lluvia azotó las estribaciones de los Apeninos. El suelo se ablandó y las laderas, resbaladizas. Los morteros luchaban por estabilizar sus pozos. Con cada retroceso, los cañones se hundían milímetro a milímetro. Estos mínimos desplazamientos provocaban fallos considerables a larga distancia. Los exploradores alemanes aprovecharon el mal tiempo. Se desplazaron durante las tormentas y se ocultaron entre las hileras de árboles que se confundían con la niebla. Miller reconoció estos problemas antes que otros. La agricultura le enseñó el comportamiento del suelo saturado. Podía evaluar la estabilidad del suelo por el agua que se acumulaba alrededor de las huellas de sus botas. Su equipo lo observaba arrodillarse en la zanja de mortero durante las tormentas, comprobando la firmeza del suelo con la palma de la mano. Podía predecir qué puntos sostendrían el cañón y cuáles cederían ante el fuego repetido. Este conocimiento evitó varios disparos fallidos. El equipo aprendió a compactar la tierra siguiendo patrones específicos según sus instrucciones. El comandante del batallón visitó a la compañía una mañana durante un breve descanso. Quería una demostración directa del sistema de Miller en condiciones de humedad. Observó cómo Miller colocaba la pala sobre suelo húmedo y alineaba el borde curvo con el horizonte apenas visible. El comandante hizo preguntas técnicas. Quería entender cómo una simple maquinaria agrícola podía superar el rendimiento de las estacas de puntería convencionales en semejante terreno. Miller explicó de nuevo que la pala servía como una referencia visual estable que ignoraba las ilusiones ópticas del terreno. Incluso si el suelo distorsionaba los ángulos percibidos, la curvatura del metal permanecía constante. La demostración impresionó al comandante. Recomendó que se probaran métodos de campo improvisados similares en otros grupos de morteros. En su informe, señaló que las técnicas improvisadas a veces superaban al equipo oficial en terrenos difíciles. Sin embargo, no se adoptó formalmente. La logística favorecía la estandarización, mientras que el mando de campo prefería la continuidad. Miller lo aceptó. Había desarrollado su método no para el reconocimiento, sino para proteger a su tripulación del fuego de respuesta. Más tarde esa semana, un equipo de reconocimiento alemán se infiltró en una granja abandonada en una colina remota. Instalaron un puesto de observación improvisado en la ventana superior. Desde allí, tenían una vista clara de los movimientos de las tropas aliadas a lo largo de la ruta de abastecimiento. Si transmitían las coordenadas, la ruta sería atacada con artillería en cuestión de minutos. El observador de avanzada solicitó fuego de mortero inmediato, pero advirtió que el objetivo era engañoso. La granja se encontraba en un terreno irregular, lo que introducía imprecisiones horizontales en la mayoría de los cálculos. Miller examinó la cresta con binoculares. Reconoció de inmediato la distorsión angular. La casa de campo estaba ligeramente inclinada debido a un antiguo asentamiento, y esta inclinación engañaba la vista. Preparó una nueva disposición de los puntos de anclaje con una separación extremadamente precisa. Bajó la pala de nuevo. La tripulación esperó sus correcciones. El primer proyectil falló el objetivo. El segundo impactó en un pequeño grupo de rocas cerca de la cresta. Miller recalibró rápidamente. Su voz tranquila guió las correcciones. El tercer proyectil impactó en la pared inferior de la casa de campo. El cuarto atravesó la ventana superior. La explosión puso fin al intento de reconocimiento antes de que se pudieran obtener coordenadas del edificio. Tras este combate, los pelotones vecinos solicitaron instrucción.
Querían aprender cómo Miller colocaba las estacas, cómo elegía el ángulo de la pala y cómo compensaba las pendientes del terreno. Durante los descansos, impartía breves lecciones, compartiendo sus observaciones con ellos. Los soldados se reunían en pequeños círculos a su alrededor y escuchaban mientras señalaba las laderas cercanas y explicaba cómo la luz engañaba a la vista. Les enseñó a confiar en puntos de referencia fiables en lugar de en sus instintos. Sus lecciones eran prácticas y sin tecnicismos. Se basaban en la experiencia práctica, no en manuales. A mediados de julio, la presión alemana se intensificó de nuevo. Sus unidades de artillería intentaron recuperar la iniciativa, abriendo fuego a intervalos irregulares para interrumpir las líneas de suministro aliadas. La compañía de Miller estuvo a punto de ser alcanzada 2 veces en una sola tarde. Los oficiales sospecharon que una patrulla de reconocimiento había tomado una nueva posición elevada. El observador de vanguardia examinó la cresta y finalmente divisó un breve destello de luz cerca de un grupo de cipreses. Era el reflejo de una placa de radio, lo que confirmaba la existencia de un nuevo puesto de observación. Las estimaciones de alcance situaron el objetivo en el rango máximo del mortero. Un objetivo estándar probablemente habría dispersado los proyectiles por la ladera. La tripulación se preparó para disparar. Miller estudió la posición. Analizó la tenue luz bajo el grupo de árboles. Midió la longitud de la sombra para estimar la pendiente. Alineó la pala con el horizonte y, con la máxima precisión, colocó nuevas estacas. Esta formación estaba más cerca que cualquiera de las anteriores. El primer disparo fue demasiado lejos. Miller ajustó ligeramente el cañón. El segundo disparo se quedó corto. El tercero cerró la brecha. El cuarto dio justo en el punto de sombra donde había aparecido el reflejo de la luz. El observador reportó un impacto directo. Un disparo posterior eliminó cualquier movimiento restante. La artillería alemana cesó el fuego por el resto de la tarde. Durante la cena, Miller se sentó con su equipo bajo una tienda de campaña. La lluvia azotaba incesantemente la tela. Los hombres hablaron de las últimas semanas. Relataron cómo se habían evitado bajas gracias a que los exploradores no habían transmitido las coordenadas. Comentaron lo extraño que se sentía tener una pala para grano ahora como parte de su equipo. Uno bromeó diciendo que el ejército la clasificaría como oficial si veían suficiente éxito. Miller sonrió, pero no dijo nada. Recordó cómo su padre le había enseñado a evaluar el terreno por la cantidad de agua acumulada después de las tormentas. Este recuerdo permaneció con él mientras observaba las laderas fangosas de Italia. A la mañana siguiente, la compañía recibió información actualizada. Varias unidades alemanas preparaban un contraataque coordinado. Los exploradores avanzaron de nuevo, intentando abrir corredores de observación en varias crestas. La línea aliada requería la máxima preparación de todas las dotaciones de mortero. Los oficiales enfatizaron que un solo disparo fallido podría poner en peligro todo el sector. Miller aprovechó las horas de luz restantes para perfeccionar su sistema. Probó patrones de marcado para diferentes líneas del horizonte. Con una pala, simuló los cambios de ángulo causados por el sol del mediodía. Para los soldados más jóvenes que querían aprender a interpretar el terreno con mayor precisión, hacía bocetos en la arena. Su estilo de enseñanza tranquilo reforzó la confianza de la unidad. Los soldados que antes dependían únicamente del equipo que se les proporcionaba ahora confiaban en su capacidad para interpretar pendientes utilizando el método de Miller. Al anochecer, la tensión volvió a aumentar en la línea del frente. Las comunicaciones por radio indicaban que un nuevo equipo de reconocimiento alemán había avanzado hacia una depresión cerca de un estrecho barranco. La posición era prácticamente invisible desde casi cualquier ángulo. Desde allí, tenían una vista clara del camino que conducía al convoy de suministros. Si transmitían las coordenadas, la siguiente descarga de artillería impactaría precisamente en esa ruta. El observador de vanguardia necesitaba apoyo urgentemente. Informó que la zona objetivo sufría una grave ilusión de profundidad, lo que había provocado que los proyectiles anteriores fallaran. Miller agarró la pala. Caminó hasta la zanja de mortero y estudió el barranco. Reconoció el mismo patrón que había visto en las granjas cuando la luz del sol distorsionaba la profundidad de la zanja. Dejó la pala. Reacomodó las estacas para compensar la fuerte distorsión vertical. La cuadrilla preparó los proyectiles en silencio, confiando en su concentración. Ajustó el cañón con cuidado. El primer proyectil voló. La explosión fue cercana, pero no precisa. Corrigió moviendo una estaca. El segundo proyectil impactó en la pared del barranco.
El tercero terminó el trabajo. El observador confirmó que los exploradores estaban fuera. A finales de julio, una densa niebla cubrió el sector. Los valles se transformaron en pálidos corredores. La luz hacía que el paisaje pareciera llano y las profundidades desaparecieran. Las dotaciones de mortero del batallón tuvieron dificultades para evaluar el terreno. Incluso los observadores experimentados calcularon las distancias considerablemente mal. Los exploradores alemanes reconocieron la ventaja. Aprovecharon la niebla para cambiar de posición, marcar nuevas rutas y preparar a sus compañeros de artillería para nuevos ataques. Miller manejó estas difíciles condiciones con la misma serenidad y concentración que había mostrado en misiones anteriores. La niebla no alteró el ángulo de la pala. La curva se mantuvo constante. Incluso al desaparecer el horizonte, el filo de la pala mantuvo su ángulo. Miller enseñó a la tripulación a usarla como referencia principal en condiciones de poca visibilidad. Explicó cómo la niebla reducía el contraste y creaba pendientes falsas. Al ignorar el paisaje distorsionado y confiar en la curva, lograron una mayor precisión que otras unidades en la zona. El batallón notó esta diferencia. Los informes de otras compañías indicaban una menor efectividad durante los periodos de niebla. El grupo de Miller mantuvo patrones de agrupamiento estables. Los oficiales comenzaron a confiar en sus hombres para tareas de alta precisión. Los asignaron para atacar puntos de observación de largo alcance en cuanto aparecían exploradores cerca de crestas distantes. Los hombres aceptaron la responsabilidad con disciplina discreta. Una mañana, durante este periodo de niebla, surgió una nueva amenaza. La inteligencia confirmó que un pelotón alemán había establecido un puesto de observación avanzado oculto en un collado entre dos crestas montañosas. La posición fue meticulosamente planificada, utilizando cobertura rocosa, troneras estrechas y un canal de radio protegido, todo lo cual dificultaba la detección. La única debilidad conocida era una zanja de drenaje poco profunda que delató a los exploradores al cambiar de posición. El observador avanzado describió el objetivo como extremadamente desafiante. La niebla oscurecía todos los detalles, difuminando el collado hasta convertirlo en una silueta plana. Miller examinó la silla de montar con sus binoculares. No veía casi nada. Se dio cuenta de que la niebla creaba la ilusión de una superficie perfectamente plana. En realidad, la pendiente descendía en 3 pasos. Tenía que alinear el tubo de mortero con el ángulo real, no con la ilusión. Dejó la pala y esperó a que la niebla se disipara un poco. Cuando un fino rayo de luz tocó la cresta superior, alineó la pala con esa línea y colocó las estacas según el ángulo. Su equipo preparó la munición. La primera granada voló silenciosamente a través de la niebla. La explosión se produjo segundos después. Fue generalizada. Miller corrigió moviendo 2 marcadores hacia el interior. La segunda granada cayó más cerca. El observador confirmó que las piedras cerca de la zanja de drenaje se habían movido. Miller corrigió de nuevo. La tercera granada impactó en la silla de montar. La cuarta cayó en la depresión donde se encontraban los exploradores. El silencio reinó en el puesto de avanzada. No se recibieron más señales de radio. La posición fue neutralizada. Tras esta operación, el comandante de la compañía convocó a los suboficiales superiores a una breve reunión. Revisaron el desempeño de Miller a lo largo del mes. Coincidieron en que su técnica permitía una precisión inigualable en terrenos complejos y reducía la pérdida de equipo durante operaciones prolongadas. El comandante de la compañía les recordó que los métodos no oficiales a veces daban mejores resultados que las ayudas prescritas. Animó a Miller a documentar sus procedimientos. Miller rechazó la documentación formal, argumentando que cada característica del terreno requería su propia interpretación y que las directrices escritas podían inducir a error a las tropas sin experiencia de campo. El comandante de la compañía aceptó su decisión. A principios de agosto, el batallón reubicó su posición como parte de un avance planificado. El paisaje cambió de nuevo. En lugar de estrechas crestas, se extendían suaves laderas con campos en terrazas. Los exploradores alemanes se adaptaron rápidamente. Establecieron pequeños escondites camuflados entre viñedos abandonados. Sus transmisiones de radio eran ahora más difíciles de rastrear. Se movían con la soltura de quienes conocen el terreno. Miller reconoció este patrón. Sabía que los exploradores en zonas agrícolas podían aprovechar los sutiles cambios del terreno para ocultar sus movimientos a distancia. El nuevo terreno se parecía a partes de Ohio.
Le traía recuerdos de su padre señalando surcos lejanos y explicando cómo una pendiente de tan solo 1 grado podía oscurecer todo un campo de cultivo. Miller ahora recurría a esos recuerdos. Examinó cada bancal. Observó cómo cambiaban las líneas de sombra con el paso de las nubes. Colocó nuevas estacas que seguían las suaves pendientes. Los trabajadores aprendieron rápidamente a adaptarse al nuevo entorno. Tras varios días de avance, el observador de vanguardia informó de un grupo de exploradores enemigos que avanzaban por una terraza al borde mismo de un viñedo. La posición estaba fuera del alcance normal. La terraza tenía una ligera pendiente descendente, lo que provocó que las correcciones estándar se pasaran de la raya. El observador necesitaba fuego de mortero antes de que los exploradores desaparecieran tras la siguiente línea. Miller colocó la pala en el suelo seco. La ajustó a la ladera. Las estacas de la tienda se clavaron en el suelo formando un amplio arco. La tripulación se preparó. El primer disparo voló sobre la terraza. Redujo el ángulo. El segundo disparo impactó en la pendiente. El tercero impactó entre los exploradores. El observador confirmó las bajas. Los exploradores restantes huyeron a un refugio más profundo. A medida que el batallón avanzaba hacia la región, el terreno se volvía cada vez más impredecible. Viñedos se alternaban con terreno accidentado y cabañas de piedra abandonadas. Los exploradores alemanes cambiaban constantemente de posición, aprovechando las coberturas dispersas para establecer escondites improvisados. La línea aliada requería una intervención rápida para evitar el fuego de artillería sobre la infantería que avanzaba. La tripulación de Miller estaba en combate casi constantemente, disparando ráfagas cortas a través de varias colinas. Una noche, el comandante le preguntó a Miller cómo lograba mantener la concentración bajo presión. Miller respondió que la agricultura le había enseñado paciencia y perseverancia. No se podía apresurar la tierra, dijo. Requería una observación minuciosa. Lo mismo ocurría con el fuego de mortero. El éxito provenía de la interpretación del terreno, no de la fuerza. El comandante asintió y lo dejó continuar con su trabajo. Más tarde esa noche, el observador de vanguardia detectó movimiento en una cresta distante cerca de una antigua torre de piedra. Los exploradores usaban la torre como cobertura parcial. Su posición les permitía inspeccionar una ruta de abastecimiento que el batallón necesitaría usar al amanecer. Un ataque antes del amanecer era esencial. La visibilidad era escasa, las nubes oscurecían la cresta superior. El observador advirtió que incluso el más mínimo error haría que los proyectiles cayeran en la ladera delantera en lugar de en el punto ciego tras ella. Miller examinó la torre en la penumbra. El paisaje apenas era visible. Decidió confiar completamente en la pala. La colocó en el suelo y alineó su curva con el tenue contorno de la cresta. Clavó las estacas en una formación compacta que coincidía con la pendiente prevista. Su equipo confiaba en él. Cargaron el cañón. Sonó el primer disparo. La explosión resonó débilmente detrás de la torre. Miller ajustó el ángulo. El segundo disparo fue más cercano. El tercero dio en el blanco. Fragmentos de piedra volaron en la oscuridad. La torre quedó en silencio. La compañía comprendió una vez más el éxito del método de Miller. Eliminó las conjeturas sobre el terreno. Reemplazó el instinto con puntos de referencia fiables que disipaban las ilusiones. Su enfoque redujo el riesgo para la infantería que avanzaba y minimizó el desperdicio de munición. Les dio ventaja en una campaña condicionada por el terreno, el clima y la altitud. A mediados de agosto, el ejército alemán recurrió cada vez más al fuego de hostigamiento de largo alcance. Sus unidades de artillería intentaron destruir las bases aliadas antes de cualquier ofensiva. Los exploradores operaban en pequeños grupos, moviéndose rápidamente por terrenos difíciles. A menudo, aparecían solo unos segundos. Si transmitían coordenadas, significaba peligro inmediato. Los morteros debían reaccionar con rapidez y precisión. Los disparos fallidos costaban vidas. Miller era consciente de que la ventana de oportunidad para un ataque se estaba reduciendo. Su equipo trabajaba en constante preparación. Dormían por turnos y apilaban cuidadosamente la munición en filas. El tubo del mortero se limpiaba y rellenaba tras cada breve uso. La pala permanecía junto a Miller en todo momento, se había convertido en parte de su uniforme. Su superficie estaba oscurecida por el humo y la lluvia. Los alfileres llenaban una pequeña bolsa en su cinturón. Estaban cortados a la medida exacta según patrones que había perfeccionado durante semanas de pruebas de campo.
El batallón avanzó hacia una aldea situada en una ladera con terrazas. El terreno descendía abruptamente. Cada terraza estaba rodeada por muros de piedra de décadas de antigüedad. Los exploradores alemanes acechaban tras estos muros, observando el avance aliado. Poco después del amanecer, se desató la primera ráfaga de fuego. La infantería aliada se puso a cubierto. El observador de vanguardia informó que los exploradores estaban utilizando las terrazas superiores para atacar al batallón. Los morteros recibieron inmediatamente órdenes de devolver el fuego. El equipo de Miller tomó posiciones. Examinó las terrazas. Se dio cuenta de que cada escalón formaba un plano falso. El ojo las percibía como niveles separados, pero desde lejos se fusionaban en una pendiente continua. Esto provocó errores significativos en la corrección de la elevación. Colocó la pala en tierra firme y la alineó con el horizonte real. Marcó las líneas de las terrazas con nuevas estacas. Ordenó el primer disparo. Dio en la terraza más baja. Ajustó. El segundo disparo impactó en el muro donde se encontraban los exploradores. El tercer disparo silenció la zona. El observador confirmó que no provenían más señales de esa región. El batallón avanzó de nuevo. Surgieron nuevos desafíos. Los exploradores alemanes tomaron posiciones en los claros del bosque sobre la aldea. Los árboles creaban ilusiones ópticas adicionales. Las sombras oscurecían la dirección de la ladera. Las ramas interrumpían las siluetas. Los proyectiles a menudo se quedaban cortos, ya que las hileras de árboles ocultaban la verdadera profundidad del objetivo. Miller se adaptó rápidamente. Con su pala, determinó el ángulo bajo la sombra del dosel. Colocó estacas de referencia según el tenue contorno de la cresta. Su primera descarga impactó a un grupo de exploradores cerca de la línea de árboles. La tripulación disparó 2 descargas más para asegurar la posición. A última hora de la tarde, la compañía se topó con un profundo barranco excavado por un antiguo arroyo. Los exploradores alemanes usaban el borde del barranco como refugio. Desde allí, podían ver la carretera principal e informar con precisión sobre los movimientos de las tropas. El observador adelantado advirtió de una grave distorsión de la profundidad causada por el barranco. Necesitaba urgentemente fuego de mortero. Miller evaluó el barranco y reconoció la ilusión óptica. El borde opuesto parecía más cercano de lo que realmente estaba. Colocó su pala y alineó la curva con la sombra de la cresta. Su posición era precisa. Se disparó el primer tiro. Falló. Miller hizo un ajuste. El segundo disparo impactó en el borde del barranco. El tercero le siguió, completando el trabajo. Los exploradores fueron eliminados antes de que pudieran transmitir coordenadas. Durante estos enfrentamientos, la noticia se extendió por todo el batallón. Soldados de otras compañías hablaron del granjero que había desarrollado una técnica de fuego preciso en terrenos accidentados que desconcertaba a todos los demás. Describieron su capacidad para detectar pendientes que permanecían ocultas para otros. Mencionaron cómo dirigía con calma a sus hombres incluso bajo fuego intenso. Algunos relataron cómo su método había salvado sus posiciones de devastadores ataques de artillería. A pesar del creciente reconocimiento, Miller se mantuvo fiel a su trabajo. Consideraba cada objetivo como un nuevo desafío. Nunca reutilizó patrones preexistentes sin modificarlos. Explicó a los soldados más jóvenes que el terreno cambiaba constantemente. El terreno se movía. La luz del sol cambiaba. La niebla distorsionaba la visibilidad. Confiar ciegamente en viejos patrones sin observarlos conllevaba el riesgo de fracasar. Los animó a estudiar el terreno en lugar de memorizar los pasos. Una noche de finales de agosto, el batallón se preparaba para un avance coordinado hacia una carretera estratégicamente importante. Anticipaban fuertes defensas alemanas. Se desplegarían exploradores en cada cresta. El comandante del batallón convocó a los suboficiales superiores a una tienda de planificación. Les explicó que ya se había avistado una patrulla de reconocimiento cerca de un muro de piedra, con vistas a la ruta. Los exploradores llevaban radios portátiles que permitían una comunicación rápida. Si sobrevivían lo suficiente para informar de la aproximación aliada, el contraataque comenzaría en cuestión de minutos. El comandante le pidió a Miller una evaluación de la situación. Miller examinó el mapa y estudió las curvas de nivel alrededor de la presa. Señaló un punto de pendiente pronunciada. Esta inclinación haría que los proyectiles se quedaran cortos al usar valores estándar. Explicó que la presa proyectaba una sombra que oscurecía el ángulo entre 2 cimas.
Una vez que el observador avanzado confirmó la posición exacta, el comandante dio luz verde para un ataque directo. Poco después del amanecer, el observador reportó contacto visual. Los exploradores se refugiaron tras la muralla de tierra. Aún no habían instalado la antena. El tiempo apremiaba. Miller y su equipo se dirigieron a la posición del mortero. Él colocó la pala en el suelo. Con prudencia, colocó los arenques. Alineó el cañón. Sonó el primer disparo. La explosión resonó justo antes de la muralla de tierra. Miller ajustó con precisión. Movió un arenque un dedo. El segundo disparo voló. Dio en la muralla. El tercer disparo siguió, poniendo fin a la amenaza. El observador confirmó que no se había producido ningún otro movimiento. Este impacto protegió a todo el batallón. Sin él, la aproximación habría estado expuesta a un intenso fuego de artillería. Los oficiales registraron el incidente en sus informes. Describieron la precisión como excepcional. Elogiaron la técnica de Miller, que había evitado pérdidas en la aproximación final. A medida que el batallón aseguraba el camino, el ritmo de la batalla disminuyó. La línea del frente avanzó. Los exploradores se retiraron. Las unidades se reorganizaron y reabastecieron sus suministros. Durante esta pausa, Miller reparó su equipo. Enderezó el filo de la pala. Reemplazó los pasadores desgastados. Sus hombres limpiaron el cañón y reabastecieron las reservas de munición. Hablaron de las últimas semanas. Analizaron el patrón de batalla y la importancia de cada ajuste. Comprendieron que la precisión requería disciplina, no suerte. Durante esta breve pausa, un oficial más joven se acercó a Miller en privado. Le preguntó por qué nunca había solicitado un reconocimiento oficial. Muchos hombres creían que Miller merecía un premio por su servicio. Miller respondió con calma que la agricultura le había enseñado una lección sencilla: el país carecía de reconocimiento. Los resultados importaban. Si un método salvaba vidas, bastaba. El oficial respetó la respuesta y dio por terminada la conversación. Septiembre trajo un cambio de clima que transformó todo el sector. El aire se volvió más fresco. La niebla matutina se disipó con mayor rapidez. El terreno se secó lo suficiente como para que las unidades de artillería reanudaran sus operaciones intensificadas. Los exploradores alemanes redujeron sus movimientos, pero continuaron apareciendo en puntos estratégicos. Se concentraron en rutas de suministro, senderos de montaña y cuellos de botella estrechos que determinaban el ritmo de los avances aliados. Los morteros permanecieron en alerta constante. Miller aprovechó los días más tranquilos para perfeccionar su sistema. Ajustó las estacas de la tienda tras observar cómo la luz temprana del otoño alteraba los ángulos de las sombras en las laderas. Comprobó la alineación de la pala con las nuevas características del terreno que revelaban las hojas al retirarse. Su equipo lo observaba con la misma concentración que habían mostrado en la batalla. Sabían que la preparación durante esas horas de tranquilidad determinaría el éxito una vez que volviera la presión. A mediados de septiembre, el batallón se preparó para otra gran ofensiva. La ofensiva requería movimiento constante. El terreno se volvió más difícil de atravesar. Las colinas que antes estaban densamente cubiertas de vegetación ahora estaban desapareciendo. Los exploradores se adaptaron, utilizando rocas, muros bajos y zanjas de drenaje como refugio. Miller ahora estudiaba cada informe de campo con mayor intensidad. Sabía que, con la creciente intensidad de las operaciones, pequeños errores podían costar muchas vidas. Una tarde, un observador avanzado avistó a un pequeño grupo de exploradores alemanes avanzando por una ladera, vigilando un cruce de caminos clave. Los exploradores estaban apostados tras un arco de piedra roto, cuya forma creaba una ilusión de profundidad casi perfecta. El observador advirtió que el fuego estándar probablemente fallaría por ambos lados. El comandante ordenó un ataque de precisión y solicitó específicamente a la tripulación de Miller. Miller colocó la pala en terreno firme y comprobó la ligera pendiente bajo sus pies. Alineó el borde de la pala con la cima distante de una colina y ajustó el ángulo a lo que creía que era la altura real de la alcantarilla. Clavó las estacas en el suelo formando un arco cerrado. Sonó el primer disparo. La explosión resonó brevemente. Movió el tubo mínimamente. El segundo disparo voló. Dio en las piedras. Un tercero siguió, poniendo fin al peligro. El camino hacia la intersección permaneció seguro. A medida que el batallón avanzaba hacia terreno más elevado, el ejército alemán intentó interrumpir las líneas de suministro enviando exploradores a la retaguardia.
Estos exploradores se centraban en las rutas de munición y las líneas de suministro médico. Los equipos de mortero debían reaccionar con rapidez, a menudo con visibilidad limitada. El sistema de Miller resultó indispensable para alcanzar objetivos a cubierto. Adaptó su técnica a nuevas pendientes y tipos de suelo. Explicó a sus hombres cómo las diferentes pendientes reflejaban el sonido de forma distinta y cómo la medición del tiempo de eco facilitaba la telemetría. Estas pequeñas ideas reforzaron la confianza de los hombres. A finales de septiembre, el batallón ocupaba una posición cerca de una cresta que marcaba un punto defensivo natural. El mando esperaba un contraataque. Los exploradores se desplazaban con frecuencia por la cresta opuesta, aprovechando barrancos secos y terrazas rocosas para cambiar de posición sin ser detectados. Una tarde, el observador de vanguardia avistó a 5 exploradores enemigos reunidos cerca de un recodo del terreno que ofrecía una vista directa de la línea aliada. Su presencia era peligrosa, había que eliminarlos rápidamente. Miller examinó la depresión con sus binoculares. El terreno formaba una estrecha depresión que distorsionaba la elevación. Sabía que cualquier corrección estándar fallaría. Apoyó la pala en el suelo. Comprobó la curva con la cresta distante. Colocó las estacas con cuidado. Dio la orden del primer disparo. La bala impactó en la ladera bajo la depresión. Hizo una ligera corrección. La segunda bala impactó más cerca. Hizo otra corrección. La tercera bala impactó en la misma depresión. La explosión resonó en la cresta. Un cuarto disparo siguió para asegurarse de que no quedara nadie. El observador confirmó la eliminación del equipo. Este golpe puso fin a una amenaza que había puesto en peligro toda la línea del frente. Los oficiales reconocieron cuánto dependía del juicio de Miller. Observaron la frecuencia con la que su técnica había evitado ataques de artillería en los meses anteriores. Reconocieron que su enfoque, aunque poco convencional, siempre era eficaz. Sin embargo, no existía una directiva formal para estandarizar el método. El ejército hacía hincapié en el entrenamiento uniforme. La improvisación en el campo rara vez se incluía en los manuales. En las últimas semanas de la campaña, el rol de Miller cambió. El batallón necesitaba preparar nuevas tripulaciones para las próximas operaciones. Miller fue asignado a entrenar a soldados más jóvenes. Les enseñó a calcular pendientes, reconocer ilusiones de profundidad y usar objetos simples como puntos de referencia estables. Les explicó que la precisión se lograba con la disciplina, no solo con el equipo. Los animó a confiar más en su capacidad de observación que en su instinto. Sus enseñanzas se difundieron discretamente entre los pelotones. La pala lo acompañó hasta el final del avance italiano. Presentaba abolladuras del transporte, arañazos de piedras y manchas oscuras de humo. Los alfileres de su bolsillo mostraban señales de constantes reajustes. Testimoniaban incontables horas de pruebas de campo. La técnica que desarrolló salvó a hombres que nunca supieron su nombre. Previno ataques con grandes pérdidas. Demostró que la simple experiencia civil podía cambiar radicalmente las tácticas en el campo de batalla en una emergencia. Tras el fin de la guerra, Miller regresó a Ohio. Regresó a la tierra que una vez cultivó. Reconstruyó líneas de riego, reparó cercas y restauró los campos que habían sido abandonados durante la guerra. El cucharón volvió a cumplir su función original, medir el grano. Lo usó como antes de la guerra, pero la herramienta ahora tenía un significado diferente. Le recordaba a los hombres con los que había servido y el terreno que los había puesto a prueba. Le recordaba los largos días en los que la supervivencia dependía de la comprensión minuciosa del terreno. Nunca buscó reconocimiento. Solo contó algunas cosas de lo sucedido en Italia. Su tripulación lo recordaba. Los oficiales que presenciaron su trabajo lo recordaban. Algunos lo mencionaron en sus informes operativos. La mayoría de los futuros observadores nunca leerán estas líneas. Su técnica permaneció en la memoria de quienes la presenciaron. Persistió en la tranquila certeza de que las innovaciones más efectivas a veces surgen de herramientas sencillas y de la paciencia de un hombre que comprende el terreno bajo sus pies. La campaña italiana se sostuvo gracias a innumerables soldados que lucharon en condiciones que cambiaban constantemente. La contribución de Miller fue solo una de las muchas pequeñas obras de genio que moldearon el resultado de la guerra. Si bien su método nunca se convirtió en doctrina oficial, influyó en quienes aprendieron de él. Demostró que la precisión podía provenir de fuentes inesperadas y que una simple curva de metal podía alterar el curso de un campo de batalla cuando caía en manos de un supuesto maestro. Este recuerdo lo acompañó toda su vida. La pala de grano permaneció en su granero.
Las pinzas de la ropa desaparecieron en un cajón. Las lecciones permanecieron en su mente. Al contemplar los campos, vio los mismos ángulos que en Italia. La tierra no había cambiado. Solo el sentido de la vida.